Mire, tío Alberto, hoy lo traigo a la calle de Perú, una calle bien bonita que miren, es más, la acaban de remodelar y me encantó la calle porque es tradicional. Aquí los boxeadores como el Chango Casanova, Kid Azteca, ahí está la vieja Arena Coliseo, y de personajes históricos o populares que ha habido en esta vieja calle de Perú, en La Lagunilla. ¿Su nombre, maestro? Alfonso Martínez Holguín. Le voy a presentar al tío Alberto, que es gorrón, tragón, panzón, coqueto, frívolo, y ya no le sigo porque tiene puras virtudes el maestro. Sí, mejor. Ahí tenemos el centro recreativo La Antigua Roma. Y todavía tiene la tradición antigua, vitroleros. Ahora, Oiga, ¿y personajes aquí? no, personajes aquí hay mucha gente que vivió. Digamos, en el 32 vivía la mamá de Columba Domínguez. El Columba Domínguez, qué belleza indígena, la musa, A nivel internacional. la musa del Indio Fernández. Sí, vivía. En el 100 vivía Susana Cabrera. No me diga, la grandísima comediante, ¿no? Sí, la que tenía al gran Pachá como marido, a Nacho Contra, Nacho, sí. con Pompín y demás. No, ha habido muchos personajes de por aquí. Y ya está bien bonita, mire, las antiguas vecindades, ya hasta las ventanas, algunas con madera y todo, se ve distinto. No, sí, se mandó remodelar, fue un programa del Fideicomiso. Mira, ahí están los vecinos. ¿Qué onda? ¿Les quedó bien bonita esas ventanas? ¿Sí? Van a quedar más. Eso, los vecinos de la calle de Perú, que les quedó de peluches, ¿eh? Órale, gracias, maestro. No, gracias. Sí. Pues vamos a seguir recorriendo esto. Ahí vamos a ver más vecinos, ¿no? Mire qué bonito lugar. Sí, quedó hermoso. Esta estaba horrible, todas las fachadas estaban ya horribles. Pero mire, gracias a Fideicomiso y a la gestión de su servidora, que ahí anduvo duro y duro, nos arreglaron. Ya. Pero mire, todas las fachadas quedaron primorosas. Está muy bonito. Sí. Y no, qué bueno que la conserven los vecinos, ¿no? Ese ahora es la meta, de que si ya nos hicieron, que nos restauraron las fachadas, que cuesta muchísimo, si nosotros hubiéramos querido hacerlo, no hubiéramos podido. Oiga, ¿y qué personajes aquí han vivido, han pasado? ¿Qué hechos? Esta casa tan bonita. Pues esta casa dicen que vivió Ricardo Flores Magón, no me crea. Puede ser, uno nunca sabe. En mi predio, por ejemplo, ahí vivieron muchos toreros, bueno, no de renombre. Pues Pero, de los por que, ejemplo, porque había una gran afición por el toro antes, sí, ¿no? y casi vivían puros españoles, Ya. porque se subarrendaban. Entonces, pues ya que cuando vinieron, muchos se dedicaron a los toros y muchos a vender en abonos. Los aboneros. Ajá. Entonces todo eso era de puros cuartitos que se les rentaba a los Ya. españoles. Y luego allá tiene cerca la Arena Coliseo. Pues, ¿Qué de boxeadores ha de haber conocido? Pues muchos, porque casi todos vienen. Antes que habían box el miércoles, el sábado, varios días había. Y gracias a la Coliseo nos salvamos, porque estaba programado ampliar Perú. O sea, nuestra casa casi iba a desaparecer. Pero la Pero Coliseo es gracias al monumento. Coliseo no lo tiraron. Entonces, mire, dígame si no le vamos a estar agradecidos a la Coliseo. Todos los vecinos de Es por acá. un ícono de La Lagunilla. Sí, sí. Como ve, tío Alberto, la antigua calle de Perú, la clásica calle de Perú, aquí en La Lagunilla, con el templo, el ícono de aquí del centro histórico, la Arena Coliseo. Aquí el Santo, Black Shadow, José Medel, Rubén Olivares, el Acandón. Bueno, tantos y tantos boxeadores y luchadores que aquí venían en las noches de gala para ejercer su profesión. Y acá, la calle de Perú, con las viejas imprentas que todavía existen algunas, y allá las vecindades. Y esto era una calle típica de La Lagunilla, la calle de Perú. Le digo, tío Alberto, échele un ojito a estas calles que son maravillosas, con vecinos que saben su historia.
ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es recorrer esta calle que ahora se ve distinto.